Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a responder una gran duda que hay en general. La duda es cómo aprender a programar desde cero y en cualquier lenguaje de programación. Pues te voy a resolver esa duda en este vídeo y te voy a dar varias claves, varios puntos de lo que deberías aprender dentro de un lenguaje de programación para aprenderlo y dominarlo y poder ponerlo en tu currículum o poder desarrollar simplemente aplicaciones con ese lenguaje. Y además todos los puntos que vamos a ver van a ser comunes a cualquier lenguaje de programación, con lo cual va a ser muy interesante, así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar unas claves súper potentes. Lo primero que tienes que tener para aprender a programar y aprender cualquier lenguaje de programación o tecnología al final son ganas, ¿de acuerdo? Ganas y motivación por aprenderlo. Porque no es lo mismo aprender de manera obligatoria y estar obligado a aprender una cosa que hacerlo porque a ti te nace y porque a ti te apetece y porque tú quieres y porque te hace ilusión y no sé, te apetece, ¿no? Entonces el punto número uno sería ese, que tuvieras las ganas para aprender eso que quieres aprender, ¿no? Ese lenguaje que quieres aprender o ese framework o lo que sea. Pues partiendo de esa base, para aprender a programar desde cero, para aprender a programar con cualquier lenguaje de programación, deberíamos empezar por las variables y los tipos de datos. Es decir, el punto número uno son variables y tipos de datos. En todos los lenguajes de programación que vayas aprendiendo, pues tienes que aprender eso lo primero, variables y tipos de datos. Punto número dos, aprender condicionales y bucles y estructuras de control al final. En todos los lenguajes de programación hay estructuras de control, así que en cualquier lenguaje de programación que vayas a aprender, tendrías que aprender eso. Condicionales y bucles. Da igual el lenguaje que sea porque en todos son muy parecidos. Quizás varía un poco la sintaxis si estás programando en JavaScript y luego vas a PHP o luego vas a Go o luego vas a Python o lo que sea. La sintaxis puede variar un poquito, pero el concepto es el mismo. Un bucle es un bucle, ¿de acuerdo? Un condicional es un condicional. Así que el punto número 2 para aprender sería ese. El punto número 3 para aprender dentro de un lenguaje de programación, de cualquiera de los lenguajes de programación, y para aprender a programar sería aprender las funciones. Una función no es más que un pequeño trozo de código o una pequeña lógica reutilizable que podemos llamar tantísimas veces como queramos sin necesidad de estar repitiendo ese código y escribirlo 100.000 veces, simplemente invocando a la función. Pues las funciones también están en todos los lenguajes de programación y sería otro punto fundamental para aprender, si quieres aprender a programar en cualquier lenguaje de programación. Por cierto, se me olvidaba, también es importante aprender a trabajar con los operadores y también es importante aprender a trabajar con los arrays, porque ese tipo de cosas se utilizan muchísimo. El punto número 4, una vez que ya hemos dominado lo anterior, una vez que ya hemos aprendido las bases de todo lo anterior, el punto número 4 sería aprender programación orientada a objetos, es decir, utilizar clases, métodos, propiedades, entender cómo funciona el tema de la programación orientada a objetos dentro de ese lenguaje en concreto, ¿de acuerdo? Puede variar un poco de un lenguaje a otro, porque hay lenguajes cuya programación orientada a objetos es mucho más compleja que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Java la programación orientada a objetos es mucho más amplia que a lo mejor en JavaScript. En JavaScript son 4 cosas y es muy sencillo. Y en PHP pues también a grandes rasgos también es sencillo aprenderla, aunque quizás sea incluso pues, más compleja que la de JavaScript. Pero al final sería otra cosa que deberíamos aprender para dominar un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Hay lenguajes en los cuales podemos no utilizar programación orientada a objetos, como en JavaScript. Cualquier lenguaje web te permite no utilizar programación orientada a objetos, pero hoy en día yo creo que sí que estamos en un punto que debemos utilizar ese tipo de programación para programar mejor al final y para tener un código mucho más limpio, ¿no? Bien, pues una vez que sabemos todo esto, variables y tipos de datos, estructuras de control, funciones, un poco de programación orientada a objetos, tocaría aprender cosas más específicas de cada lenguaje en concreto, ¿no? Por ejemplo, si estamos aprendiendo JavaScript, tendríamos que aprender pues cómo trabajar con el DOM para seleccionar y para manipular los diferentes elementos de la página web, ¿de acuerdo? Trabajar con local storage para compartir datos en el navegador. Ese tipo de cosas sería importante, ¿no? Y si hablamos de un lenguaje de backend, pues cómo utilizar también las sesiones, por ejemplo, cómo trabajar con formularios también en cualquier tipo de lenguaje, tanto de front como de backend, sería interesante. Y ese tipo de cosas más específicas también, cómo utilizar las diferentes funciones para pues, sacar fechas, diferentes utilidades que hay dentro de los lenguajes de programación también sería importante e interesante.
¿vale? Así que eso sería otro punto importante. Y si hablamos de un lenguaje o una tecnología de frontend, sería muy importante aprender acceso a datos, acceso a servicios REST, ¿de acuerdo? Peticiones AJAX y para trabajar de manera asíncrona con un servidor. Y si hablamos de un lenguaje de backend, pues sería súper importante también trabajar con el acceso a datos y aprender cómo trabajar con una base de datos, aprender cómo hacer CRUDs, ¿de acuerdo? Cómo insertar datos en una base de datos, cómo sacar cosas de la base de datos, cómo editar datos, cómo borrar datos, cómo hacer ese tipo de cosas. Eso también es fundamental. Cómo trabajar también con sesiones, cómo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y una vez que ya hemos visto todo esto y ya lo dominamos por encima, ¿de acuerdo? La mejor manera de aprender cualquier cosa es haciéndola, ¿de acuerdo? Entonces toca programar algo e integrar lo que hemos aprendido en el lenguaje de programación, juntar todas las piezas del puzzle y hacer proyectos, hacer un proyecto completo, ¿no? Si hablamos de JavaScript, pues podríamos utilizar JavaScript dentro de una web que ya tengamos maquetada para pues hacer interacción con el DOM, hacer por ejemplo un cambiador de temas de la web que le dé a unos botones y se cambie la apariencia y los colores de la página web, como hacer un login falso con local storage para ir moviéndote por las diferentes páginas y persistir los datos de la sesión, cómo hacer un formulario de contacto validado, etcétera. Si hablamos de PHP, pues lo mismo, tendríamos que hacer una web completa, una web monolítica completa, con sus formularios, que enviemos datos y guardemos en una base de datos, con un login que se te pueda registrar, que pueda identificarte con las sesiones, hacer un blog en plan que el usuario pueda dar de alta entradas, listar todas esas entradas, paginarlas, hacer un buscador con peticiones SQL, etcétera, ¿de acuerdo? Eso sería muy importante también, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho ya varios proyectos, pues ya podríamos decir que sabemos programar con el lenguaje a grandes rasgos. Luego también la experiencia y el dominio de un lenguaje se consigue con los años y con la práctica. Entonces todos estos puntos son los que deberías aprender para pues aprender a programar con cualquier lenguaje desde cero. Si quieres aprender a programar desde cero y paso a paso, de manera guiada, por mí, acabo de sacar un máster en JavaScript, que es el lenguaje de programación más solicitado actualmente, más popular actualmente, con más proyección de futuro, ¿de acuerdo? Porque las empresas cada vez lo están solicitando más y cada vez están saliendo más tecnologías sobre JavaScript súper interesante. Pues acabo de sacar un máster en JavaScript en el que te llevo de la mano desde cero, ¿de acuerdo? Te enseño a programar desde cero, te enseño JavaScript también desde cero hasta conseguir un buen nivel en JavaScript, te enseño librerías de JavaScript como jQuery, te enseño también TypeScript, te enseño también Angular, te enseño también Node.js y te enseño a crear varios proyectos durante todo el máster, ¿de acuerdo? Es un curso increíble que deberías tomar si quieres aprender a programar desde cero y quieres aprender sobre todo desarrollo web con el lenguaje más popular actualmente, ¿de acuerdo? Entonces te recomiendo mucho que accedas al máster, te dejo el link directo justo aquí abajo en la descripción para que le eches un vistazo, ¿de acuerdo? Y también te dejo por aquí el vídeo de introducción para que lo veas si te interesa. Y nada más por este vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, déjame un like. Acuérdate también, si no estás suscrito, suscríbete al canal porque voy a traer un contenido increíble en las próximas semanas. Y si ya estás suscrito, activa tu campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que yo vaya sacando. También puedes dejarme cualquier duda que tengas, cualquier pregunta aquí abajo en los comentarios. También si quieres añadir algún punto que a mí se me haya podido olvidar en este vídeo, lo puedes agregar también por aquí por los comentarios y yo voy a estar mirándolo. Y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.